Buenos días, escritores, lectores, curiosos. ¿Vamos dentro del laberinto? Una pregunta que me habéis hecho de la que nos ocupamos hoy es ¿hasta qué punto es importante escoger una edición u otra? Ahora hay ediciones de clásicos y de modernos también preciosas, en lugar de centrados en su diseño estético, centrándonos en la figura del traductor. Bueno, yo no soy muy objetiva porque he compaginado mi carrera de escritora con algunos momentos puntuales como traductora, pero la respuesta es que un traductor es el que nos va a servir de introductor a una historia más o menos lejana en cultura, más o menos cercana en tiempo y más o menos ajena en cuanto al idioma. Os voy a poner un ejemplo que creo que todos hemos experimentado. Este librito, que en alguna ocasión os he enseñado, fue editado por la editorial Juventud en el año 42, Charlotte Bronte, Juana Eyre. De hecho, Carlota Bronte, Juana Eyre. Todos los nombres están traducidos, todas las nociones y todos los conceptos que se consideraba que el lector español de la época no podía o no debía entender, están también traducidos y ahora nos resulta cuando menos curioso y cuanto más infumable, porque los únicos nombres que no traducimos del inglés en los últimos tiempos son los de los herederos británicos, Guillermo de Inglaterra en lugar de William y cosas parecidas. No de la misma autora, pero muy parecida, de Emily Bronte, de su hermana, tenemos esta preciosa edición de Alma ilustrada por Sara Morante, que curiosamente decidió no actualizar la traducción. La traducción tiene unos cuantos años, pero se sostiene perfectamente. De hecho, la traducción la hizo Alejandro Pareja y decidió volverse a reeditar, pero sin actualizar. Si lo comparamos con el original, Wuthering Heights, que en este caso es la edición de Penguin, es una de las que son más sencillas, pero está bien revisada, vemos que hay una gran fidelidad al texto y que, ya que hablamos de un clásico, ha podido envejecer perfectamente y sin demasiados problemas. Vamos a hablar ahora de un tema distinto respecto a la traducción y la anotación, en que vais a ver cuáles pueden ser las diferencias. Cuando llevamos algún tiempo fijándonos en los traductores y dándoles el rol que realmente les corresponde, por suerte ahora incluso están incluidos dentro de los derechos de autor, se les reconoce un mínimo de espacio, ¿no? Cuando nos empezamos a fijar vemos que hay algunos que nos gustan particularmente. Yo quiero destacar el nombre de una grandísima traductora especializada en ficción fantástica, es Cristina Macía. Ella no solamente ha traducido a Terry Pratchett de una forma que todos los aficionados reconocemos, sino que también es la traductora de Juego de Tronos. Entonces, fijaros que cómo una traducción tan compleja como puede ser la de traducir o no traducir los nombres, los lugares, los títulos, tiene que llevarla a cabo una traductora, en este caso especializada. Otro traductor que a mí me encanta y que también es autor, Lorenzo Luengo, hace muy poco publicó Los diarios de Lord Byron. En este caso, el traductor, que como os digo es minucioso y puntilloso, e incluso ese punto neurótico que tienen que tener los traductores, perdóname Lorenzo, no solamente se encargó de hacer una traducción deliciosa, sino también del estudio introductorio y de las notas. En estos casos no estamos hablando únicamente de un traductor, estamos hablando de alguien que se especializa en una época y en un texto muy determinado. Es una garantía para que ese libro, frente a otros, nos vaya a ofrecer una visión totalmente, una visión totalmente diferente de ese mundo. Y por último os quiero enseñar una de las cuestiones más halagadoras que le pueden ocurrir a un autor, el ser traducido a otro idioma, ¿no? En mi caso de Irlanda, que fue mi primera novela publicada, vendió sus primeros derechos de autor para ser traducida al alemán. Hubo dos ediciones, esta que es de tapadura y otra que fue en rústica, en bolsillo. Yo leo algo de alemán, lo suficiente como para poder ver que fue absolutamente fiel a mi texto, no solamente eso, que en algunos momentos lo mejoró. Lo mismo me ocurre con el portugués, en el que mantuve correspondencia con las traductoras para que todo estuviera exactamente como yo quería. La diferencia entre traducir un autor ya fallecido y un autor vivo suele ser que con el vivo puedes mantener precisamente esa correspondencia respecto a los datos. También con un autor vivo es difícil que haya más de un traductor. Con los muertos, en ocasiones hay posibilidad de elegir entre traductores diferentes. Cuanto más anotada, cuanto más comentada, cuanto más encontremos un prólogo, una introducción a una obra,
más garantías vamos a tener de que no solamente disfrutaremos y leeremos esa obra, sino que también aprenderemos de ella. Y sobre todo para los aspirantes a escritores, esa es una de las diferencias esenciales.